nacer. Eso vamos a ver mañana en trabajo de parto, pero ahora vamos a ver cómo son qué tenemos que nosotros revisar en la paciente para que se produzca un buen trabajo de parto. El problema es que mañana yo estoy de guardia a las 7 y en la maternidad no hay internet, porque tendría que llevar la computadora y dar la clase desde ahí. No sé si podemos cambiar el horario, pero en la mañana no voy a poder. A ver, voy a hablar con los coordinadores. Ahora sí, si se puede emitir desde la maternidad o la facultad de medicina, no sé, a las 7 de la mañana vamos a ver ese, y solucionar este problema. Bien, son 39 participantes y pienso que es un buen número. Voy a compartir pantalla, me avisas, Noelia, si se está viendo. Sí, doctor, se ve. Ya. Estoy compartiendo. Sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Entonces, canal de parto y mecanismo de trabajo de parto, vamos a ver. Dice, la duración del embarazo normalmente en la especie humana dura 9 meses solares, 10 meses lunares, 40 semanas, 280 días, esto es una regla. Más o menos puede ser, pero es ahí alrededor de esa cantidad de tiempo que se inicia el trabajo de parto y el feto es expulsado del útero materno a los 280 días, a 294 días, esto corresponde a 42 semanas, luego de haber sido albergado y haberle facilitado un desarrollo óptimo. Pero no se sabe a ciencia cierta qué pasa a estos 280 días y por qué se inicia el trabajo de parto cuando este útero, que era un músculo hueco inactivo, que servía como una incubadora durante 9 meses a este feto, se convierte en un órgano motor de alto rendimiento y lo expulsa. Hay varias teorías desde la antigüedad, por ejemplo, Hipócrates decía que el feto está muerto de hambre y se libera de sus ataduras, sale de esta prisión a comer afuera del vientre materno, pero hasta actualmente no se sabe cómo se inicia este trabajo de parto, aunque hay teorías, pero que no exactamente no se sabe por qué se inicia el trabajo de parto a los 9 meses o a los 280 días o a las 40 semanas, en, en, y por qué se inicia el trabajo de parto antes, a veces a las 35, 36 semanas, o por qué se retrasa a veces el trabajo de parto y no se inicia hasta las 42 semanas. Nosotros hemos llegado a la Luna, se ha llegado a Marte a través de este robot, pero todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se inicia el trabajo de parto. Hay múltiples teorías que determinan el inicio del trabajo de parto y donde intervienen la mamá como un ente que alberga a este feto durante 9 meses, el feto que hace que se inicie el trabajo de parto por sí solo, o sea, le manda una orden, un impulso hormonal a la mamá, y la placenta la placenta tiene que ver mucho en el trabajo de parto, es un órgano fundamental que no se conoce hasta actualmente qué misterios tiene esta placenta, por qué deja pasar al virus, al coronavirus en algunos embarazos y por qué en otros no deja pasar, por qué deja pasar al Trypanosoma cruzi que produce la enfermedad de Chagas en un embarazo y en otro embarazo no. Entonces, la placenta tiene que ver mucho en el inicio del trabajo de parto. Y el trabajo de parto es un proceso fisiológico por lo cual el feto es expulsado al mundo exterior del útero y se caracteriza por un aumento de la actividad miometrial, o sea, del músculo uterino,
hay varios mecanismos que no se saben hasta ahora exactamente, pero más o menos tenemos unas teorías. El útero va en este inicio de trabajo de parto, va a haber una etapa de quiescencia, o sea, de quietud. Durante la gestación, el útero está inactivo, solamente está creciendo, se está elongando, y efecto de esta elongación es la progesterona. Hay una progesterona placentaria que va a hacer que el útero esté quieto, no se contraiga. ¿Por qué? Porque la progesterona rompe las uniones intercelulares, entre célula y célula, o sea, las células en el útero no se comunican entre sí, es un antiinflamatorio, evita la acción de estas enzimas proinflamatorias. Entonces el útero está en quietud, pero llega un momento a los 280 días que se activa este útero y empieza a haber contracción, y luego esta contracción se hace tan intensa, se convierte en una estimulación, en un trabajo de parto, y finalmente, una vez que ha salido el feto del útero y la placenta se ha alumbrado, entonces se produce una involución. Esto vamos a ver aquí, estas fases que vimos hace rato. La fase 0 es quiescencia o quietud, está controlada por la progesterona, que relaja al útero, inhibe las uniones intercelulares, los gap junctions que se llama, y es también un efecto antiinflamatorio. Y luego viene la activación, llegamos a las 280 días, 9 meses o 40 semanas, y se produce una activación. ¿Por qué se produce esta activación? Porque la progesterona empieza a disminuir en sangre materna, y progesterona placentaria se supone, y aumenta el estrógeno. Hay este cambio de estas hormonas, la progesterona disminuye y el estrógeno aumenta, y el estrógeno va a hacer que se formen o que se activen los receptores para oxitocina, que se activen, que se produzcan mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, y entonces va a empezar una activación o un trabajo de parto, una contracción uterina, y se va a hacer una estimulación en una fase 2 con un proceso activo donde van a intervenir estos moduladores inflamatorios como la prostaglandina, endotelinas y citoquinas, que van a hacer que entre calcio al miocito y empiece una contracción uterina. Además, los receptores para oxitocina se van a formar en el útero, se van a activar, y la oxitocina va a ser liberada de la neurohipófisis materna para producir la contracción uterina. Finalmente se va a expulsar al feto, se expulsa esta fase 3, se expulsa la placenta y se produce una contracción sostenida del útero para volver o involucionar a su etapa inicial. Entonces, vamos a ver que esta fase 0 de quiescencia está controlada por progesterona, el útero está quieto, no hay contracciones uterinas, hay una relajación. Empieza la activación, fase 1, donde hay un reblandecimiento y borramiento del cuello, del cervix, empieza a cortarse y dilatar, se activan los receptores para oxitocina, el útero responde a las uterotoninas, o sea, a la oxitocina y a los mediadores inflamatorios como la prostaglandina, y se va formando el segmento inferior. En una segunda fase, fase 2, va a haber una estimulación, ya esto es controlado por estrógeno, ya la progesterona ha disminuido mucho, se producen contracciones uterinas frecuentes, la dilatación aumenta, el borramiento igual a nivel cervical, el feto empieza a descender por el canal de parto, se produce el nacimiento, la expulsión del feto, luego la expulsión de la placenta o el alumbramiento, y finalmente una fase 3 de involución, y se vuelven a producir los ciclos ováricos después de todo este proceso de embarazo. Esta es la progesterona, que hace su efecto a nivel uterino. Y esto para terminar esta parte, vamos a ver que en la placenta se va a producir esta hormona liberadora de corticotropina, porque la placenta es importante. Esto más o menos
se despierta o se produce, la placenta produce esta hormona a los 280 días, 9 meses o 40 semanas, y esta hormona, ¿qué hace? Va a las suprarrenales del feto y hace que se produzca cortisol. El cortisol nos va a aumentar o nos va a madurar los pulmones y va a activar el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales en el feto, y se va a liberar la hormona adenocorticotropa, que va a estimular mucho más a las suprarrenales para producir cortisol. El cortisol sale a través de la circulación y estimula a la mama, y en esta hormona, el cortisol va a madurar los pulmones y también va a producir una maduración cervical, o sea, el cuello del útero empieza a cortarse y empieza a dilatarse por acción se van a producir prostaglandinas, son mediadores inflamatorios, y ¿cómo se producen estas prostaglandinas? Por efecto de la hormona liberadora de corticotropina, que hace que aumente la cantidad de estrógeno en el útero, o estrógeno placentario, y disminuye la progesterona. La progesterona, acuérdense que había inhibido estas uniones gap intercelulares, pero el estrógeno las activa, entonces hay una comunicación intercelular a través de estas uniones y es fácil la contracción uterina, porque las células se están comunicando entre sí, hay una despolarización, hay una activación entra el calcio dentro de estas células y va a producir que la miosina resbale sobre la actina a través de un segundo mensajero que se llama calmodulina. Entonces se produce la contracción uterina, y además el estrógeno activa las uniones, los receptores para oxitocina, y en la neurohipófisis de la mamá se va a liberar oxitocina, y como hay receptores activados en el útero, entonces se produce la contracción. Tiene que ver mucho la placenta y el feto a los 9 meses para que se produzca el inicio del trabajo de parto. Hay un gen reloj placentario, una teoría dice que la placenta va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, y esta va a activar a las suprarrenales del feto, y también va a activar a la neurohipófisis materna, donde se va a liberar la oxitocina para que se produzca la contracción. Entonces, esas son las teorías de por qué se produce la contracción o el inicio del trabajo de parto a los 9 meses, o entre las 37 y las 42 semanas. Es un proceso fisiológico que va a producir dilatación del cervix, contracciones uterinas, y que terminan con el nacimiento de este feto, que se va a convertir en un recién nacido y que debe adaptarse a la vida extrauterina. Las etapas del trabajo de parto, ya hablando del trabajo de parto, van a ser 3, la primera, segunda y la tercera etapa. La primera etapa inicia con las contracciones uterinas que habíamos visto hace rato, y termina con el bordamiento y dilatación del cervix en forma completa. Esto más o menos va a durar, esta etapa se produce generalmente en la casa de la mujer embarazada, y va a durar aproximadamente entre 20 horas en una primigesta y 18 horas en una multípara. Luego ya la segunda etapa se produce generalmente en los hospitales, desde el bordamiento o dilatación completa del cervix hasta la expulsión del feto. Normalmente en la primigesta va a durar 1 hora y en la multípara 30 minutos. Esta es una etapa ya muy rápida. Y la tercera etapa, desde la expulsión del feto hasta la expulsión o el alumbramiento, la expulsión de la placenta, que va a durar entre 4 y 8 minutos, en un promedio máximo de 10 minutos haciendo el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. La fase activa, o sea, desde el inicio de las contracciones uterinas hasta la
Dilatación completa se llama fase activa de trabajo de parto y va a durar, dependiendo de si la paciente es primípara o nulípara. En la paciente multípara, perdón, se va a producir una dilatación más o menos de 1.5 centímetros por hora, y en la nulípara se va a producir una dilatación de 1.3 centímetros por hora. Esto es un término medio, para que tengamos nosotros una idea de que la dilatación debe producirse en esta primera fase, en esta fase de trabajo de parto, inicio de trabajo de parto hasta la dilatación completa, aproximadamente 1.5 centímetros por hora, y hasta completar la dilatación. Ahora, esta primera fase va a tener una fase latente que dura entre 18 y 20 horas. Esto se produce generalmente en la casa de la mamá, y llega al hospital con una fase activa de trabajo de parto, donde va a haber una dilatación mayor a 3 centímetros, un borramiento mayor a 80%, y esta fase activa se va a dividir en una fase de aceleración inicial desde los 3 a 4 centímetros hasta los 6 centímetros de dilatación, estamos hablando. Luego va a haber una fase de máxima pendiente desde los 6 centímetros a los 8 de dilatación, y luego una fase de desaceleración de 8 centímetros a los 10 centímetros. Y se expulsa el feto, y viene un segundo periodo donde se produce el alumbramiento y la contracción uterina después de haberse producido el parto y el alumbramiento. Esta segunda etapa, desde la dilatación completa hasta la expulsión del feto, tiene varios mecanismos que vamos a ver mañana, donde hay un encajamiento del feto en el canal de parto, en el estrecho superior. Se encaja al estrecho superior de la pelvis materna a través de un movimiento de la cabeza en badajo de campana, dice, que se llama sinclitismo. Ingresa al estrecho superior de la pelvis materna y empieza un descenso a través de este canal de parto. Cuando está en el estrecho medio de la pelvis materna, la cabeza fetal va a producir una flexión, el mentón se acerca al tórax, se produce una flexión de la cabeza para ofrecer los menores diámetros de la cabeza fetal al estrecho medio, y luego en el estrecho inferior se va a producir una rotación interna de la cabeza, va a rotar para acomodarse el occipucio, que vamos a ver enseguida, debajo del pubis. Luego se va a producir una extensión de la cabeza fetal, un movimiento de cornada, ya esto es en el periné de la mamá. Luego se va a producir una rotación externa para acomodar los hombros en el eje anteroposterior de la pelvis materna, y finalmente se va a producir la expulsión. Eso les voy a explicar mañana con detalle, pero ahora solamente vamos a nombrar. La tercera etapa es el alumbramiento, donde se produce la salida de la placenta, el cordón y las membranas, las secundinas que se llaman, y finalmente vamos a tener la involución uterina. Este mecanismo del trabajo de parto son movimientos que debe realizar el feto a través del canal de parto para que se produzca su nacimiento. Y vamos a ver ahora qué es presentación, situación, posición y actitud. ¿Qué es presentación? Presentación, son los movimientos que hace el feto para acomodarse en el canal de parto, ¿sí? La presentación, vamos a ver, primero la actitud. La actitud es la relación que existe entre las diferentes partes fetales entre sí, ¿sí? El feto está en una actitud fetal, dice, ¿no? O sea, se pone en una actitud fetal, está como agazapado, flexionado,
Puede estar deflexionado también cuando es menor en una etapa menor a las 37 semanas, puede estar deflexionada o puede estar indiferente. Su actitud esto es en embarazos muy tempranos. Pero al final de la gestación, el feto tiene una actitud flexionada, es la relación de las diferentes partes entre sí. Entonces, vamos a ver ahora la presentación. ¿Qué es la presentación? La presentación es la relación que existe entre la parte anatómica del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis. Entonces, la relación que existe entre la parte anatómica del feto, que puede ser cabeza o puede ser nalga, y que se aboca al estrecho superior de la pelvis materna. Entonces, puede ser una presentación cefálica o puede ser una presentación pélvica. Cuando es presentación cefálica, vamos a ver aquí, la presentación cefálica tiene unas características. Es redonda, es regular y es rígida, mientras la presentación de nalgas es irregular, imprecisa e irritable. Entonces, esta presentación cefálica puede tener también variantes. Cuando se presenta el punto de referencia de la presentación cefálica es el occipucio, o sea, en presentación de vértice, es el punto toconómico es el occipucio. Entonces vamos a ofrecer al estrecho superior de la pelvis materna el eje suboccipito bregmático. Cuando la presentación cefálica no está flexionada, está deflexionada, vamos a tener como punto toconómico el sincipucio o el bregma en la variedad militar o deflexión de primer grado, donde el diámetro que se ofrece al estrecho superior de la pelvis es el occipito frontal. Ahora, cuando la presentación es deflexión de segundo grado, presentación de frente, el punto toconómico es la nariz, y vamos a ofrecer al estrecho superior de la pelvis materna el eje occipito-mentoniano. Y finalmente, cuando la presentación es de cara, el punto toconómico es el mentón, y vamos a presentar al estrecho superior de la pelvis el diámetro submentobregmático. Aquí vamos a ver presentación de vértice, punto de referencia, el occipucio. No sé si están viendo mi puntero. El occipucio. Noelia, ¿están viendo el puntero? No, doctor, se ve la flecha. Esa flechita, sí, la flechita, aquí abajo. El occipucio. En la presentación deflexionada de primer grado, punto de referencia, el sincipucio o el bregma. En la presentación deflexionada de segundo grado, punto de referencia, la nariz. Y en la deflexión de tercer grado, punto de referencia, el mentón. Estas tres presentaciones de cara generalmente son distóxicas. Lo normal es que haya una presentación de vértice, cabeza de vértice, y el punto de referencia es el occipucio. Ahora, cuando la presentación es de nalgas, pueden haber tres variedades. Es la nalga que se ofrece al estrecho superior de la pelvis materna. Presentación completa cuando las nalgas y los pies están en el estrecho superior de la pelvis. Presentación podálica cuando solamente un piecito y la nalga está en el estrecho superior de la pelvis. Y presentación incompleta se llama o franca cuando solamente se ofrecen las nalgas al estrecho superior de la pelvis y los miembros están flexionados sobre el abdomen y sobre el tórax del feto. ¿Sí? Es la presentación de nalgas incompleta o presentación completa cuando son las nalgas y los pies. O la podálica cuando son las nalgas y solamente un pie se ofrece al estrecho
superior de la pelvis materna. ¿Qué es situación? La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la mamá. El eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la mamá. Pueden haber tres situaciones. Situación longitudinal, situación transversa o situación oblicua. La situación longitudinal se presenta en el 99% de las parturientas, la transversa en un porcentaje mínimo, 1%, a veces la transversa se presenta cuando la placenta es previa, placenta previa, y entonces el feto se adquiere una situación transversa, porque abajo está la placenta. Normalmente situación longitudinal, que es la relación que existe entre el eje del feto, el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la mamá. ¿Qué es posición? La posición es la relación que existe entre el dorso del feto, vamos a ver aquí, entre el dorso del feto y el lado izquierdo o el lado derecho de la mamá. ¿Sí? Es la posición es la relación que existe entre el dorso del feto y el lado izquierdo o el lado derecho de la mamá. Esa es la posición. Ahora, vamos a ver variedad de posición. Variedad de posición. La variedad de posición es la relación que existe entre el punto fijo en la pelvis materna, puntos fijos en la pelvis materna, con puntos de referencia de la presentación. Puntos fijos en la pelvis materna. Arriba vamos a tener al pubis. Abajo vamos a tener al sacro. A los lados, los huesos ilíacos. Esos son puntos de referencia de la pelvis materna, puntos fijos. Es la variedad de posición, entonces, es la relación que existe entre puntos fijos de la pelvis materna con puntos de referencia de la presentación. Puntos fijos de la pelvis materna. Adelante, el pubis, atrás el sacro y a los lados los ilíacos. Si nosotros trazamos una línea imaginaria transversal y una línea imaginaria longitudinal, vamos a tener adelante el pubis, pero está en la parte anterior. ¿Sí? Atrás el sacro en la parte posterior, en la línea transversal. Ahora, por la línea longitudinal imaginaria, vamos a tener al lado de los ilíacos, el lado izquierdo de la mamá, y al lado de los ilíacos también el lado derecho de la mamá. Entonces, esos son puntos de referencia fijos en la pelvis materna, anterior, posterior, izquierdo o derecho. Y puntos de referencia de la presentación. En esta variedad de posición, nuestro punto de referencia va a ser el occipucio. ¿Sí? El occipucio. En variedad de cefálica de vértice. Punto de referencia, el occipucio. Variedad cefálica de flexión de primer grado va a ser punto de referencia el sincipucio o el bregma. De segundo grado, la nariz, y de tercer grado, el mentón. Pero ahora solamente vamos a ver variedad de posición o variedad de presentación de vértice, el occipucio, punto de referencia. ¿Sí? Puntos de referencia, occipucio. La relación que existe entre puntos fijos en la pelvis materna con puntos de referencia de la presentación. Esa es variedad de posición. Vamos a ver aquí. Variedad de posición, presentación cefálica de vértice, puntos de referencia, el occipucio. Aquí está, occipucio. Entonces decimos, esta es una variedad occipito,
occipito, en relación a qué está, al ilíaco, occipito, ilíaco, nuestra línea imaginaria transversal y nuestra línea imaginaria longitudinal. Occipito ilíaco está a la izquierda de la mamá y está en la parte anterior. Entonces, occipito ilíaco izquierda anterior. Esta es nuestra variedad de posición. Esta es la variedad de posición más frecuente. Occipito ilíaca izquierda anterior. Occipito, y se anota, occipito ilíaca izquierda anterior. Esta variedad de posición. En la primera es la más frecuente, más o menos en un 80% se presenta, es la variedad de posición donde el occipucio está en relación al ilíaco, a la izquierda de la mamá y en la parte anterior, solamente tiene que hacer una rotación interna de 45 grados para ponerse este occipucio debajo del pubis. Eso vamos a ver mañana, en occipito púbica para producirse luego el movimiento de cornada o la extensión de la cabeza para salir del canal de parto. Esta variedad, occipito, ilíaca, izquierda, porque está a la izquierda de la mamá, pero este está en posterior. Entonces será occipito, ilíaca, izquierda, posterior. Esta variedad para nacer, este feto tiene que rotar 135 grados hasta ponerse en occipito púbico. Esta variedad, occipito, ilíaca, ya no está izquierda, está derecha, a la derecha. Derecha y está posterior. Entonces, occipito, ilíaca, derecha, posterior. Esta variedad igual tiene que rotar 135 grados. Aquí tenemos occipito, ilíaca, derecha, anterior. Está a la derecha y está anterior. Entonces, occipito, ilíaca, derecha, anterior. Tiene que rotar 45 grados. Esta variedad, occipito, ilíaca, derecha, pero no está ni anterior ni posterior, entonces será esta occipito, ilíaca, derecha, transversa. No está ni anterior ni posterior. Esta variedad debe rotar 90 grados hasta colocarse en occipito púbico. Vania, ¿estás por ahí? Sí, doctor. A nombre de tus compañeros, ¿se ha entendido la variedad de posición en presentación de vértice y punto de referencia del occipucio en relación a la pelvis materna? ¿Han entendido? Sí, se entendió, doctor. Pero quiero que entiendan todos. Vamos a ver estas variedades distóxicas, de flexiones. De flexión de tercer grado, punto de referencia, el mentón. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Mento, ilíaca, aquí. Mento, ilíaca, izquierda, anterior. Mento, ilíaca, izquierda, anterior. De flexión de tercer grado, distóxica. Esto generalmente los niños no pueden nacer, o si no nacen, van a nacer muy mal, se van a morir. Aquí, mento, ilíaco, derecha, anterior. Esta otra variedad. Mento, ilíaco, derecha, posterior.
Bien. Si fueran variedades pélvicas, el punto de referencia, o sea, si la presentación está está ofreciendo las nalgas al estrecho superior de la pelvis, el punto de referencia es el sacro. Nosotros palpamos el sacro de fetal y vamos a ver sacro, ilíaco, izquierda anterior, sacro, ilíaco, derecha posterior, dependiendo de la variedad. El sacro es dependiendo en qué relación está con la pelvis materna, con puntos de referencia fijos en la pelvis materna. Bien, las maniobras de Leopold. Estas maniobras son importantes que hagamos en el trabajo de parto para ver cómo está ubicado el feto dentro del útero. La primera maniobra, la primera, segunda y tercera maniobra, nosotros nos colocamos a la derecha de la mamá y viéndola, la derecha de la mamá con vista a su cara, o sea, le estamos viendo a la mamá, a la cara, ¿sí? Entonces, hacemos la primera maniobra, colocamos las manos sobre el abdomen y con movimientos muy suaves vamos a identificar el fondo uterino, dónde se encuentra el fondo uterino. En este caso el fondo está ocupado por las nalgas. Entonces, identificamos el fondo uterino y qué polo está en ese fondo uterino. En este caso están las nalgas. Entonces, vamos a tener que las nalgas que están en el fondo uterino van a tener una característica que son irregulares, sus bordes son imprecisos y además cuando se hace un pedoteo es excitable, se mueve todo el feto, ¿sí? Cuando está en el fondo uterino la cabeza, va a ser redonda, la cabeza es bien redondita, va a ser rígida, durita, y va a ser regular, ¿sí? Normalmente en un alto porcentaje, más o menos en un 90%, las nalgas se ubican en el fondo uterino y la cabeza está abocada al estrecho superior de la pelvis materna. Esta es la cabeza que está abocada al estrecho superior de la pelvis materna. Esta es una presentación cefálica. Si fueran las nalgas que estuvieran aquí abajo, es una presentación pélvica y la cabeza va a estar en el fondo uterino. Entonces, la primera maniobra se hace para identificar qué polo del feto ocupa el fondo uterino. La segunda maniobra, bajamos las manos y ubicamos dónde está el dorso del producto, o sea, la espalda del feto. Si está a la izquierda o está a la derecha de la mamá, ¿sí? Entonces, ubicamos el dorso del producto, si está a la izquierda o a la derecha de la mamá, y esto es la posición del feto, ¿no? La posición dorso derecho o dorso izquierdo. En la espalda es la posición. Y además sabemos que en este caso está en una situación longitudinal. La relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la mamá. Está en una situación longitudinal, en una posición dorso a la izquierda de la mamá, ¿sí? Dorso, determinación del dorso del feto, de la espalda del feto que está a la izquierda de la mamá. Esa es la segunda maniobra. Y al lado opuesto al dorso van a estar las pequeñas partes fetales, los miembros superiores y los miembros inferiores. Son las pequeñas partes fetales. La tercera maniobra es para confirmar el grado de encajamiento de la presentación en la pelvis materna. En este caso, la cabeza está en el estrecho superior de la pelvis materna, pero aparentemente no está encajada, está libre. Es confirmar la presentación. La tercera maniobra nos sirve para confirmar la presentación. Si es cefálica, será rígida, redonda y regular. Rígida, las tres R's: rígida, redonda y regular. Si es presentación pélvica, será irregular,
irritable e imprecisa, ¿sí? Entonces, confirmamos la presentación. En este caso es una presentación cefálica, rígida, redonda, irregular, irregular. Y si está encajada o está libre en relación al estrecho superior de la pelvis materna. Si está encajada, no se va a poder hacer este peloteo, ¿sí? Porque la cabeza ya está encajada en la pelvis. Pero si está libre, se puede hacer este peloteo. Y finalmente, la cuarta maniobra, nos damos la vuelta y vemos los pies de la mamá y deslizamos ambas manos hasta encontrarnos sobre el pubis. Si se encuentran las manos sobre el pubis, vamos a ver que la presentación está libre, ¿sí? Pero si no pueden encontrarse las manos sobre el pubis, la presentación está encajada. Nos confirma el grado de encajamiento de la presentación. Es la cuarta maniobra. Después de hacer estas maniobras, vamos a hacer un tacto vaginal. Y en el tacto vaginal vamos a ver cuánto de dilatación y bordamiento hay del cervix materno, las características de la pelvis materna, que normalmente son pelvis ginecoides, que tienen una forma de manzana o de corazón, con sus diámetros amplios en todas sus modalidades. La antropoide, el diámetro anteroposterior es muy extenso y el diámetro transverso acortado. La androide, que también es una variedad muy frecuente de pelvis, donde el diámetro transverso es acortado y el diámetro longitudinal, pero aquí las características son que las espinas ciáticas son prominentes, los ilíacos no son cóncavos, más bien son planos, y el sacro es prominente. La platipeloide, el diámetro transverso es amplio y el diámetro anteroposterior es corto. Las características de la pelvis ginecoide son diámetros, los ilíacos son cóncavos, el sacro está bien curvado hacia atrás y las espinas ciáticas son romas pequeñitas y el ángulo subpúbico es de 90 grados exactamente. En la pelvis platipeloide el ángulo subpúbico es amplio y en la pelvis androide el ángulo subpúbico es obtuso, es menos de 90 grados. Entonces hacemos el tacto, vamos a la característica de la pelvis materna, la dilatación, el bordamiento y el grado de encajamiento de la presentación. El grado de encajamiento de la presentación vamos a ver a través de los planos de Hodge. Lo primero que ubicamos es el occipucio, o sea, la variedad de posición, punto toconómico, el occipucio. Ubicamos el occipucio y hacemos la relación entre el occipucio y la pelvis materna, los puntos de referencia de la pelvis materna. En este caso, occipito, ilíaco, izquierda, anterior. ¿Sí? Esta es una variedad en occipito, ilíaco, izquierda, anterior. Encontramos el occipucio para hacer la variedad de posición. Y luego vamos a ver dónde está esta variedad de posición o esta cabeza, a qué nivel de los planos de Hodge se encuentra. El primer plano es una línea imaginaria que va desde el borde superior del pubis al promontorio. El segundo plano es del borde inferior del pubis a la segunda, tercera vértebra sacra. El tercer plano, paralelo al anterior, que pasa por la espina ciática, por las espinas ciáticas, y el cuarto plano que va por la punta del coxis. Estos son los planos de Hodge y ahí vamos a ubicar nuestra presentación. Si está en el primer plano de Hodge, es una cabeza que está abocada a la pelvis materna. Sí, está abocada, no está encajada, está apoyada en el estrecho superior de la pelvis materna. Luego, si está en el segundo plano de Hodge, vamos a ver que la cabeza ya está encajada, aquí está el occipucio, ya está encajada en la pelvis materna, en el estrecho medio.
Si está en el tercer plano de Hodge, que va por las espinas ciáticas, vamos a ver que esta cabeza está completamente encajada. Aquí está el occipucio, aquí está la frente, aquí están probablemente los ojitos, y aquí está la nariz, y aquí está la boca. ¿Sí? Y si está en cuarto plano de Hodge, ya muy cerca al coxis, o al periné, ya saliendo de la pelvis materna, aquí está el occipucio, aquí está los ojos y aquí está la nariz. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en el primer plano la cabeza está abocada al estrecho superior de la pelvis materna. El primer plano va del promontorio al sacro. Segundo plano ya la presentación está encajada. El segundo plano va del borde superior del pubis a la segunda sacra. En el tercer plano la presentación está completamente encajada y este plano va paralelo al anterior, que pasa por las espinas ciáticas, y el cuarto plano, donde la presentación está ya abocando al periné materno, va a pasar el cuarto plano por la punta del coxis. Entonces, nosotros vamos a ver si las condiciones cervicales son óptimas para el trabajo de parto, y esto se hace a través de ese índice de Bishop, donde vamos a valorar el borramiento del cervix, el grado de dilatación, la consistencia del cervix, la posición del cervix y el grado de encajamiento de la presentación. Entonces, el borramiento puede estar no borrado el cervix o borrado completamente, más de un 80%. La dilatación puede no haber dilatación y puede haber una dilatación más de 4 centímetros. La consistencia del cervix puede estar rígido o blando cuando ha iniciado el trabajo de parto. La posición del cervix puede estar en la parte posterior en relación a la vagina, o ser central o estar en la parte anterior en relación a la vagina. Y el encajamiento de la presentación puede estar libre antes del primer plano de Hodge, o puede estar insinuada ya entrando al primer plano de Hodge, o encajada o profundamente encajada cuando está en segundo o tercer plano de Hodge. Entonces valoramos este índice de Bishop, le ponemos, y de acuerdo a eso vamos a ver si el cervix está maduro o está inmaduro para un trabajo de parto a las 9 semanas o los 280 días. Ya finalmente vamos a ver en la fase activa o fase latente y fase activa del trabajo de parto, cómo va descendiendo la presentación. Aquí estamos en un primer plano de Hodge, el punto de referencia, el occipucio. ¿Sí? La cabeza se flexiona, punto de referencia el occipucio, y estamos en segundo plano de Hodge. Tercer plano de Hodge, punto de referencia el occipucio, estamos a nivel de las espinas ciáticas. Y cuarto plano de Hodge, a nivel del coxis, y para producirse la deflexión de la cabeza, se deflecta hacia el signo de la cornada para producirse la expulsión del feto. Esto está muy en relación a la dilatación del cervix. La dilatación, aquí tenemos una dilatación hasta 3 centímetros, aquí la dilatación empieza a 4 centímetros hasta los 6, en la fase de aceleración inicial, la fase de máxima pendiente de 4 a 6, de 6 centímetros a 8 centímetros, y la fase de desaceleración de los 8 hasta los 10 centímetros. Y luego se va a producir la expulsión del producto y la expulsión de la placenta. Y aquí en las variedades de posición vamos a ver la variedad en occipito, ilíaca, izquierda anterior. Se va a producir una rotación de esta presentación. Vamos a tener 45 grados de rotar hasta acomodarse en occipito púbica, para que se produzca la deflexión de la cabeza o signo de la cornada, el movimiento de cornada para el nacimiento del feto. Igual tiene que ir al
en forma paralela a la dilatación del cérvix y al borramiento, el descenso de la presentación por el canal de parto, por los planos de Hodge, y la rotación de la cabeza fetal desde una variedad de posición occipito ilíaca izquierda anterior hasta una variedad occipito púbica. Bien, esto es lo que hemos visto ahora, la situación, la relación, un repasito. La situación, ¿qué situación? Es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la mamá. Puede haber situación longitudinal, situación transversa o situación obliqua. La presentación, ¿qué es presentación? Es la relación que existe entre el polo fetal que se aboca al estrecho superior de la pelvis materna. Si es polo cefálico, el punto de referencia va a ser el vértice, y si es polo pélvico, el punto de referencia será el sacro. La actitud es la relación que existe entre las diferentes partes del feto entre sí, y la posición es la relación que existe entre el dorso del feto y el lado izquierdo o derecho de la mamá. Eso hemos visto ahora. Esto vamos a ver mañana con detalle el encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión de la cabeza, expulsión del producto, rotación externa y el alumbramiento. Vamos a ver mañana cuando les hable de trabajo de parto. Bien. Espero que hayan entendido esta presentación virtual. No es lo mismo que una presentación presencial, que una exposición presencial. Tal vez muchos de ustedes están durmiendo o se han salido o han apagado su cámara, no sé, pero en las clases presenciales se veía la actitud del estudiante para hacer este intercambio de conocimientos. Aquí lamentablemente no podemos, y ojalá les haya servido, ojalá hayan entendido, y mañana complementamos, vamos a volver a hablar sobre esto, pero ya en la atención del trabajo de parto. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Está muy bien explicado. Está bien todo, doctor. Bien, ahí los estoy viendo a toditos. Claro que todos están en stand-by, que digo, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes. Espero que hayan entendido. Esta es una clase muy, muy práctica, muy con muñecos. Si queremos hacer una simulación con una pelvis ósea, que tenemos un modelo para simulación en la maternidad, y con un muñequito para ver las variedades de posición, dorso, presentación, posición, actitud, variedades de posición, descenso, planos de Hodge, pero lamentablemente aquí todo tenemos que hacer en forma virtual a través de esta plataforma. Nada más, estamos justo a las 7:53, tenemos 2 minutos más. Si quieren, nadie tiene preguntas o alguna duda. Claudia Isabel.